de preparación de los radiofármacos, pero como saben, tenemos dos frentes, ¿no? Una es la preparación manual, que generalmente es la que se hace con radiofármacos iniciados, y la otra, la marcación semiautomatizada o automatizada, que es la que se utiliza para flúor 18-TDG o el ciclotrón. ¿Okay? Vamos a ver qué características tiene cada uno. Entonces, para preparar manualmente, lo que tenemos que seguir es ciertas directrices. ¿Y dónde estarán estas directrices? Separadas. ¿Dónde estarán estas directrices? ¿Dónde podemos encontrar estas directrices de marcación? ¿Perdón? En los insertos, perfecto. Entonces, a partir de ahora, ustedes van a volver un coleccionista de insertos. ¿Ok? ¿Lugar a dónde van? El profesor tiene el inserto, le toman foto y lo guardan en una carpeta. ¿Por qué? Porque podría diferir entre uno y otro, sí, entre una y otra marca. ¿Sí? Podría diferir entre uno y otro centro, podría ser dependiendo si están usando Tecnesia 99 de IP o Tecnesia 99 recién incluido. Entonces también para el proceso de preparación estaríamos pendientes del fenómeno de dilución, ¿no? Entonces, estas condiciones, como condiciones de almacenamiento, fecha de expiración, la actividad máxima, el volumen máximo, temperatura, forma de agitar, tiempo de incubación y estabilidad del complejo marcado son características importantes que tenemos que tener en cuenta durante la preparación. Las condiciones de almacenamiento, generalmente hay radiofármacos que están almacenados a temperaturas entre 0 a 5 grados centígrados. Entonces, si sucede eso, tendría que estar en un refrigerador. Y si está en un refrigerador, tenemos que verificar que estas condiciones se cumplan. ¿Okay? Se tienen que cumplir estas condiciones de refrigeración. Entonces, nosotros también nos convertimos en algo así como guardianes de que este proceso se cumple. Entonces, verificar si el refrigerador está o no, porque cuando abren el refrigerador cambia esa temperatura. ¿Okay? Entonces, siempre el refrigerador cerrado. Algunas condiciones importantes, muchas veces cuando tiene un refrigerador para fármacos, lo utilizan para guardar los alimentos. Entonces ahí las condiciones de temperatura no se van a mantener porque se están abriendo y cerrando. Entonces esas condiciones de almacenamiento, inclusive cuando se habla de fármacos que están a temperaturas bajas, se tiene que revisar la famosa cadena de frío. ¿Alguien sabe a qué se refiere la cadena de frío? ¿Alguien ha escuchado la cadena de frío? En las vacunas, ¿no es cierto? Cuando traían las vacunas que se tienen que mantener en una cadena de frío. ¿Por qué? Porque estos fármacos, generalmente los fármacos vienen de Argentina. Tecnonuclear y Bacon son dos empresas importantes que traen esto. Entonces estos tienen que traerlo con hielo gel y conservar esa temperatura, ¿no? Entonces nosotros tenemos que verificar también si esa cadena de frío. ¿Por qué? Porque va a llegar en algún momento en donde van a marcar y van a tener tecnecio libre. Y van a tener que dudar de toda esta parte, de todo esto, ¿no? Entonces, para evitar eso, lo ideal es que preventivamente nosotros tengamos una verificación de almacenamiento, de la fecha de expiración, importante, ¿no? Porque muchos dicen, ¿hay quién es SD para estudios cerebrales? Sí, hay, sí, pero nadie se ha fijado en la fecha de expiración. ¿Okay? Generalmente quien revisa todo eso es, muchas veces para los fármacos son las enfermeras, ¿okay? Pero en medicina nuclear, para la información, nosotros somos los encargados de eso. Condicionalmente hasta ahora. ¿Por qué? Porque existe una nueva, en salud están haciendo una nueva normativa para crear algo que se llama radiofarmacia hospitalaria. Entonces va a pasar algo parecido a lo que pasa con los físicos médicos. Los físicos médicos entraron a los servicios a supervisar, porque ellos en teoría entran a supervisar ciertos procesos dentro de los controles de calidad y todo lo demás. Los químicos farmacéuticos podrían entrar, si no estamos preparados para eso, para solamente verificar todos estos procesos, porque ellos tienen
certificación en algo que se llama BPA y BPM, buenas prácticas de manufactura, buenas prácticas de almacenamiento, y estas son condiciones de buenas prácticas de almacenamiento. Entonces nosotros tenemos que ingresar a esos niveles. No, ya una vez que tengamos el fármaco, verificar la máxima actividad para la marcación. A veces la experiencia nos dice, el inserto te dice, ¿no? 150 milicuries como máximo. Bueno, para la mamografía óseas, aproximadamente 30 milicuries por paciente, o sea, para 5 pacientes. Por ahí que lo hayan utilizado en la experiencia para 6, podría ser, ¿ok? Pero lo ideal es que se cumplan las condiciones. El volumen máximo también, ¿no? Pero, profe, ¿cómo llevo eso? Ahí, importantísimo que cada uno haga una práctica mental de lo que la famosa regla de 3-5. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De dónde viene esto? Para la práctica, ojo. Acuérdense de esto. Yo voy a diluir con cuánto de volumen, ¿se acuerdan? ¿Con cuánto de volumen es el pico máximo de elusión? 6 mililitros, ¿ok? ¿Se acuerdan de la curva, no? El perfil de elusión, ¿ok? En los insertos que les vamos a compartir el ciclotrón también están ahí, 6 mililitros, entre 5 a 6 mililitros. Perfecto. Hago mi primera elusión el día lunes. Entonces, ¿cuánto obtengo de mi primera elusión de un generador de 800? 800 milicuries. Entonces, bueno, entonces, anoten, anoten, 800 milicuries en 6 mililitros. ¿Ok? 800 milicuries en 6 mililitros. Vamos a hacer sencillo. El guial que tiene para utilizar un volumen máximo de 3 a 5 mililitros. ¿Ok? 3 a 5 mililitros. Perfecto. Y con una actividad máxima de 150 mililitros. Entonces, primero tengo que hacer una regla de 3 simple, ¿no? Si tengo 800 milicuries en 6 mililitros, 150 milicuries en cuántos mililitros tengo. ¿Por qué es importante que hagan ese ejercicio? Y mental, ojo, no si tiene calculadora, lo máximo, pero con guantes y todo, puede contaminar la calculadora. Entonces, ¿cuánto me sale? 1.1. Listo, agarro una jeringa de 3 y saco 1.1. Pero el volumen para la actividad, ¿cuánto me dice? De 3 a 5 me dice el inserto para marcar una MDP. Entonces, lo llevo al volumen de 3. ¿Ok? Lo llevo al volumen de 3. Entonces voy a marcar 150 milicuries en 3 mililitros. ¿Ok? Paso por aquí. Necesito para un paciente 25 milicuries. ¿Qué hago? 25 milicuries para un paciente. ¿Ok? O regla de... ¿Ah? De lo que tenía. Ya marqué 150 milicuries en 3 mililitros. 25 milicuries en cuánto tendré? 0,5. Listo, entonces agarro una jeringa de tuberculina y saco 0.5, ¿no es cierto? Y con eso voy a inyectar. Profesor, y siempre lleva la jeringa un número entero, ¿no? Con cloruro, para luego repartir los volúmenes. Depende de la estrategia que tengas, ¿ok? Al final, lo ideal es trabajar bajo volumen, porque si están trabajando bajo actividad, ¿qué van a hacer? Voy a sacar un poco, voy a medir y no me va a salir lo mismo. Voy a sacar otro poquito más y medir, hago una segunda o tercera medida. ¿Qué prefieren? ¿Hacer una sola medida en un volumen ya calculado o hacer 3 medidas e ir sacando? Una sola. Lo ideal es una sola medida. Entonces es importante para eso que ustedes hagan las famosas prácticas en frío, prácticas en volumen. Porque no es lo mismo, tengo la jeringa, saco la jeringa y la estoy viendo así. Es una cosa. Cuando ya es radioactiva, no la puedo ver así. ¿Dónde tengo que trabajarla? Dentro del bloque en L o dentro del castillo plomado, ¿no es cierto? Y el castillo plomado tiene un vidrio de equivalente a plomo. Ese vidrio es otro. Va a ser diferente ver detrás del vidrio que es normal, ¿ok? Ver la burbuja, ver el volumen, entonces hay que acostumbrarse a ese proceso. Segundo lugar, generalmente los bloques en L, las campanas de flujo laminar son hechas en Europa o Estados Unidos. Están hechas para nuestra realidad. Entonces muchas veces necesitamos un banquito, necesitamos agenciarnos de otras cosas porque los brazos están muy amplios y todo lo demás. Hasta para eso hay que tener práctica, porque necesitamos el menor tiempo posible para manejar la dosis, ¿no es cierto? Y lo ideal es que manejemos en volúmenes. Entonces esa práctica mental se tiene que hacer.
¿Ok? La temperatura requerida para la marcación, generalmente temperatura ambiente, pero hay fármacos que hay que hervir. Llevadas a cierta temperatura, ¿no? Uno asume, te dicen hervirlo a 100 grados centígrados. Bueno, los líquidos hierven a 100 grados centígrados. Pero por ahí llega algún fármaco que me piden a 70 grados centígrados. Tengo que tener un hervidor especial a esa graduación. ¿Ok? La forma de agitar, el tiempo de incubación después del hervido, cuánto tiempo, y la estabilidad. Marcar también en algún momento cuánto tiempo es estable. Porque también es importante, porque yo marco el fármaco, digamos, ingreso en la mañana, marco a las 8 de la mañana. ¿Ok? Marco 300 milicuris. El tiempo de estabilidad me dice 6 horas. O sea que puedo inyectar hasta qué hora? 5 horas. 8 y 6, 14. Ya, espero 10 minutos, listo. Entonces son 2 de la tarde. Ya le toca al siguiente turno. Es inyectar, no hacer el estudio. ¿Ok? Entonces yo tengo que dejar rotulado. Si le toca al siguiente turno, estoy dejando 60 milicuris que va a vencer a las 2 de la tarde. ¿Ok? Entonces tengo que reportarle al colega que viene después. Porque ¿qué pasa si inyecta un vial que ya ha vencido a las 2 de la tarde y ve un poco de tiroides, un poco de estómago y todo lo demás? De eso siempre se me acuerda. Mala marcación, se ha liberado. Entonces hay que tener en cuenta todas esas condiciones. ¿Ok? Entonces para eso existen recomendaciones, como determinar de qué se trata la gente. No solamente fijarnos en el color del vial. Un vial, ¿ok?, tiene que ser ciertas condiciones. Este, por ejemplo, es MDP con estaño. Algunas sustancias contienen esto, el producto. El estaño va a ser el ligando, aquel que va a ayudar al producto a unirse al tecnesio 99. ¿Okay? Pero esta sustancia, cuando contiene estaño, este estaño no puede oxidarse. ¿Bajo qué condiciones se oxida? Cuando ingresa aire al vial. Entonces yo tengo que verificar que este precinto de seguridad esté sellado. Si está golpeado, la posibilidad que haya ingresado aire es muy alta. En segundo lugar, generalmente, antes casi todos eran viales sellados al vacío, con presión negativa. Entonces era ya tú ponías y te jalaba porque había presión negativa y ya está, marcaste, ¿no? Pero en la actualidad hay algunos que traen estaño con presión negativa, otros no. Entonces cuando hay presión negativa, si no encuentras la presión negativa que te jale la jeringa, este vial no tiene estaño fijo, está ya en estado oxidado, porque se ha golpeado por el tiempo y todo lo demás. Entonces, bajo esas condiciones, no se marca. ¿Ok? No se marca. Entonces hay que tener bastante cuidado. Cuando es con estaño también, verificar el tapón de goma, confirmar que el agente liofilizado se encuentra en el frasco, o sea, el polvo liofilizado. El proceso de liofilización es convertir en polvo aquella sustancia que podría estar líquida. ¿Ok? Y las condiciones del eluido. ¿Cuál va a ser el eluido a utilizar? Tecnesio 99. Y la sobrepresión del vial. ¿Ok? Entonces, yo lo que tengo que ver es estas condiciones. Primero, verificar de qué se trata. MDP. Vamos a aprender cuando marcamos cuál es el nombre de esto, ¿no? El nombre comercial, que va a ser MDP, y el nombre genérico. Así se conocen todos los fármacos, ¿no es cierto? Nombre genérico y nombre comercial. Metilendifosfonato. ¿Ok? En algún momento vamos a ver otro, ácido metilendifosfónico. ¿Será igual? Es igual. ¿Ok? El MDP se conoce en Latinoamérica y el AMD cuando se producía en Perú se conocía eso. Pero ya sabemos que si son fosfonatos van a ser fármacos que se van a fijar a nivel de los cristales de hidroxiapatita y vamos a ver gamografías óseas. Perfecto. Entonces tengo que ubicar eso. No ubicar por el color, ubicar siempre el nombre, las condiciones en las que está, el tapón de goma, si el agente liofilizado se encuentra o no, el polvo liofilizado, las condiciones del eluido a utilizar, el tecnesio 99, bajo qué condiciones, un líquido color transparente, ¿ok? Recién eluido. Algunos fármacos nos piden que recién sea eluido en un plazo de no mayor a 2 horas. ¿Por qué? Porque esas condiciones eran importantes. ¿Ok? El IPEN, ustedes cuando vayan a su servicio y vean tecnesio el IPEN, quiero que verifiquen a qué hora ha sido eluido ese fármaco. Generalmente es 2 de la mañana. Y si tengo un fármaco que me dice con el proceso de elución de 2 horas, no voy a poder utilizarlo. ¿Ok? Entonces tengo que ver esas condiciones. Hay algunos fármacos de segunda o tercera generación que tienen eso. Entonces tengo que verificar toda esa parte del proceso. En el inserto me dice, ¿ok? Entonces, ¿por qué 2 horas? ¿Por qué 2 horas?
la curva de decaimiento, el proceso de decaimiento del molibdeno a tecnecio. ¿Se acuerdan? ¿A qué decae el molibdeno a tecnecio? ¿A qué decae el molibdeno? Estable. ¿Y el tecnecio relativamente estable? Está estable. En el proceso de decaimiento, luego de la elución, va decayendo a tecnecio relativamente estable. Entonces, el porcentaje, ¿no? La actividad específica no se va a garantizar después de las 2 horas. ¿Y qué necesito para el proceso de marcación? Alta actividad específica para ciertos fármacos, generalmente segunda y tercera generación. Entonces, primera no. Este, por ejemplo, no. Entonces, tranquilo, puedo trabajar en LP con lo del IP, no hay ningún problema. Pero hay algunos fármacos que sí te dicen con elución reciente de 2 horas. ¿Ok? Ciprofloxacina, SD, a veces el MIDI, a veces no. ¿De acuerdo? Entonces esas condiciones también, por eso te dicen condiciones del eludido utilizar. Y tener en cuenta la posible sobrepresión en el vial. Cuando hay una presión negativa y yo ingreso un cierto volumen, también tengo que sacar. ¿Por qué? Porque cuando ingreso otra jeringa puede ser que por el hueco salga un poco y me contamine. Entonces tengo que verificar esa presión negativa. Tener en cuenta la información del producto, volumen, actividad, mínimos y máximos requeridos para el vial. Entonces, cuando vienen esas condiciones, lo ideal es trabajar, ya más o menos les he hecho el ejemplo gráfico ahora, con qué jeringa voy a trabajar, ¿no? Entonces voy a tener jeringas de tuberculina de 1 mililitro, que voy a tener fraccionada, va a ser más fácil, ¿no? Si me piden 0,5, más fácil trabajar con tuberculina que trabajar con jeringa de 5. Entonces, de acuerdo al volumen que voy a manejar, generalmente para procesos de marcación, utilizamos jeringas de 3 a 5 mililitros. ¿Ok? 3 a 5 mililitros. Generalmente para procesos ya de inyección, generalmente usamos tuberculina para las gamografías óseas, por ejemplo, donde requerimos un volumen bajo. ¿Ya? Entonces, es lo ideal. Ahora, depende también de cuánto volumen tenga tu eluido y todo eso. Elegir la jeringa apropiada para el volumen que se requiere. Usar el tamaño de aguja de calibre pequeño para adicionar tecnecio. Lo ideal es que también sepamos qué aguja vamos a utilizar. ¿Okay? Tanto para el proceso de extracción del fármaco, muchas veces para la técnica de inyección también. Van a haber en algunos fármacos que vamos a necesitar inyectar en alta concentración, bajo volumen y con una jeringa relativamente grande, una 20 o 18, para inyectar la sustancia y poder graficar la arteria aorta, por ejemplo, cuando estamos haciendo estudios renales. Entonces, no siempre va a ser tuberculina y aguja pequeña o algo así. ¿Ok? Ya poco a poco van a ir aprendiendo que cada fármaco tiene su consideración. Y mantener siempre las técnicas asépticas. Ideal, trabajar bajo una campana de flujo laminar, porque vamos a preparar un fármaco que luego va a ser inyectado al paciente. ¿Ok? Que no tenga ningún agente biológico. ¿Ok? Entonces, ¿cómo garantizamos eso? ¿No? Un campo donde se prepara eso, que esté limpio, previamente esterilizado, limpio con alcohol, ¿ok? Si es el caso extremo, que la campana de flujo laminar tenga un filtro EPA y que eso me garantice que está, y hacer siembras de la misma para garantizar que no haya eso. Los fármacos se van a preparar de la misma manera que prepara una enfermera un fármaco para poder inyectar, pero en condiciones, guantes, limpieza del vial, que las agujas no estén expuestas, recién abiertas, dentro de un campo, porque esto es lo que voy a inyectar a un paciente. ¿Ok? Ahí garantizas que esta sustancia no va a producir efectos adversos. Ahora vamos a hablar, en algún momento también hablaremos de los efectos adversos, si tenemos técnicas de hacer. Generalmente, entre los fármacos que conocemos en radiología, tenemos pues el gadolinio, los contrastes yodados, ¿no? El que tiene más efectos adversos son los contrastes yodados. Eso sí, hay procesos para curar. Generalmente, en mi experiencia, los fármacos de medicina nuclear no producen ningún efecto adverso. En mi experiencia hasta este año, tuve una paciente que inyectamos MDP, que es el fármaco menos inocuo, y la paciente hizo un shock anafiláctico, riesgo de emergencia. ¿Ok? Entonces hay que estar preparado para todo. Para todo. ¿Hace efectos adversos? En mi vida, 24 años haciendo medicina nuclear, nunca he visto un paciente hasta el mes pasado que hizo un efecto adverso. Entonces hay que ver, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones? Igual que en proteína. Si viene una paciente que es alérgica a todos los medicamentos, ya hay que sospechar, hay que tener cuidado. ¿Ok? Pero generalmente no ocurre. Entonces tengo que verificar mi campo, preparar dentro de un vial
¿Ok? Yo aprendí mucho de las mujeres por el orden que llevan. ¿Ok? Porque nosotros somos, particularmente yo soy un desordenado y tuve que aprender, en medicina nuclear tienes que aprender a rotular. Tienes que rotular todos los fármacos. Porque si ustedes ven acá, están viendo un vial, yo no sé qué fármaco es. ¿Ok? Y si estoy en un servicio de medicina nuclear SPEC, voy a tener tecnecio marcado con MDP, tecnecio solo, tecnecio marcado con MDP, tecnecio marcado con DTPA, tecnecio marcado con MIBI, y tengo que rotularlo. ¿Ok? Para saber. ¿Pasa? Sí pasa. Lamentablemente pasa. Como es toda sustancia, una vez que están viendo, es transparente. ¿Ok? Entonces yo saco, inyecto, a veces por rutina. La rutina es el peor enemigo, la rutina y el desorden, el peor enemigo del tecnólogo médico en el cuarto caliente. ¿Ok? Tiene que estar rotulado todo. Tiene que estar rotulado todo. En otros países lo que hacen es cada jeringa le ponen un sticker con un lector de código de barras. Sale del cuarto caliente, lee el código de barras y sabes qué es. ¿Sí? Entonces acá podríamos usar de colores, esto también, un blindaje de plomo para cada fármaco. ¿Okay? Algunos centros lo tienen, otros no. Lo ideal es eso, saber qué es lo que se está marcando. Los radiofármacos marcados con tecnecio deben ser controlados después de su preparación para asegurar la calidad necesaria para la administración del paciente. ¿Okay? Entonces nosotros vamos a tener una diversidad de radiofármacos. Algunos sí necesitan controles de calidad. Nosotros tenemos una tesis de una alumna que hizo cromatografía de capa fina para los fármacos. Profesor, pero ¿cómo es eso si no lo estudiamos? Generalmente, ¿quiénes hacen cromatografía? Los de laboratorio clínico. Nosotros no. Pero en algún momento vamos a utilizar fármacos de tercera o segunda generación que sí vamos a necesitar hacer controles de calidad de esos tipos. ¿Okay? Durante la incorporación, las moléculas complejas serán cambios de valencia en la estructura molecular. Esto se da para radiofármacos de segunda o tercera generación. Entonces, para hacer esos cambios de valencia, normalmente cuando marco estaño con tecnecio 99, cambio de valencia de 7 a 5. Cuando ya marco otros fármacos, tengo que llevar a otro tipo de proceso, calentarlo o esperar y todo para que esto, la estructura molecular, se cambie. Y se establezcan nuevos enlaces covalentes. Vamos a estudiar cómo son esos cambios en cada uno de los fármacos. ¿Ok? Entonces, a repasar un poquito nada más, un poquito de orgánico. Y requiere incubar en agua hirviendo para asegurar la reacción química. ¿Ok? Entonces, en algún momento vamos a encontrar calentadores como estos. Ustedes ven acá con un beaker para calentar el agua. Con grados que se va a elegir. En algún momento, posiblemente encuentren cocina. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con que se evapore esto durante el proceso. O sea, conocer cuánto tiempo se evapora esto. Si 15 o 20, llenar, no saturarlo. ¿Cómo voy a medir? Entonces, si va a estar expuesto esta cocina, tengo que blindarlo con plomo. Si es una cocina de transferencia. ¿Alguien ha visto cocina de transferencia? ¿Ha usado una cocina de transferencia de calor? ¿No? Este es un calefactor normal, ya, esto para calefactor. Hay otra cocina de transferencia. Una vez compraron una cocina de transferencia para nuestro servicio. Esas tienen unas ollas especiales, no son con las ollas convencionales. ¿Cuál es el problema? El problema es que una vez a un colega se le cayó un vial. O sea, estaba llevando porque tienes que marcas, agarras la pinza y lo llevas a hervir acá adentro con la pinza. ¿Sí? Cayó el vial en la parte de la hornilla de transferencia. Como eso es solo por transferencia de calor, lo que hizo es explotar el vial contaminado. ¿Ok? Entonces, sacarlo, lavarlo, salió todo. ¿Ok? Entonces, o sea, a veces suena medio ridículo, pero hasta conocer cómo se usa una cocina de transferencia toca. ¿Ok? Porque cuando llegan a un centro, ustedes van a llevar a un centro, tienen que conocer pues, si es un calentador, es una cocina normal, es una cocina por transferencia. Entonces, no está de más preguntar. ¿Ok? No está de más preguntar cuando lleguen a un centro. Eso es normal, ¿no? Entonces, les comento, porque nosotros, por ejemplo, tenemos estos calefactores en Clínica Delgado, en el Centro de Medicina Nuclear. ¿Se han visto? Sí. Pero en Petituar tenemos una cocina de transferencia, ahí es donde nos pasó ese problema. Okay. Los viales resisten, se caen y a veces no pasa nada. Pero pasó, pues.
No sabíamos por qué reventó el vial, hasta cuando lees las indicaciones de la cocina de transferencia y ese proceso. Es más, la cocina tiene una alarma, si tú no pones la vía correcta, no está haciendo la transferencia y comienza a sonar una alarma. ¿No? Entonces, los smartphones tienen ese tipo de cosas. Vamos a conocer qué es el kit frío, o a qué se refiere. No es Mabel con churrito. ¿Qué es el kit frío? El kit frío es un vial o un conjunto de viales que todavía no han sido administrados con la sustancia radioactiva. ¿Ok? Entonces en los libros ustedes van a encontrar un kit frío cuyo componente va a tener una actividad biológica. Y ahí viene el proceso radiofármaco, ¿no es cierto? Entonces, esta actividad biológica nos va a dar un proceso. En medicina nuclear todavía hablábamos hasta hace unos 10 años de procesos fisiológicos. ¿Ok? Entonces, toca repasar fisiología. Pero ya cuando vienen nuevos fármacos como para PET, ya se hablan de procesos bioquímicos. Y encuentras otros fármacos que vas a evaluar procesos moleculares, inclusive en terapia. Entonces, vamos a evaluar que cada compuesto va a tener una determinada actividad biológica, bioquímica, molecular, que no va a alterar el proceso dentro del paciente. Un agente reductor podría traerlo dentro o como parte de los viales, un transgelante, estabilizantes, buffers y rellenantes. Entonces, toca leer para qué sirve cada una de estas condiciones. Dentro del kit frío, las características de los radiofármacos, o sea que una vez marcadas, estos tienen que ser apirógenos, estériles y estables dentro de un tiempo. ¿Cómo garantizamos que sea apirógeno y estéril? Hacer un proceso de marcación dentro de un campo estéril, ¿ok? Dentro de un campo libre, con una alta actividad específica, o sea que dentro de lo que te pide el fabricante, marcar dentro del rango de horas que voy a tener. Utilizar tecnecio lo más fresco posible. Ser y mantenerse soluble. Y ya cuando se inyecta, localización rápida, selectiva, depuración alta, costo razonable y fácil disponibilidad. Este es el estado ideal de un radiofármaco. Así se escoge un radiofármaco ideal, ¿no? Entonces, estas características ya tienen casi todos los radiofármacos. El único problema es el costo. No todos tienen un costo razonable, digamos. Entonces, dentro de la marcación del radiofármaco, vamos a utilizar tecnecio 99 metastable, incluido del generador. Lo ideal, lo que tenemos que hacer, con estado de oxidación más 7. ¿Ok? Donde el primer paso va a ser la reducción del tecnecio cuando ya se hace el proceso de marcación. Y se pasa de más 7 a más 5. Dentro del radionúcleo se incorpora una molécula orgánica o inorgánica, la cual, una vez marcado, se va a dirigir al órgano que se va a ver. Entonces nosotros también tenemos que estudiar procesos que se van a llamar procesos de integración al cuerpo. ¿Okay? Entonces, generalmente procesos fisiológicos, y generalmente tenemos que estudiar qué procesos se hacen. Entonces, cada fármaco va a tener un proceso diferente, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver, hablábamos hace un rato del MDP, te fijan nivel de cristales de hidroxiapatita, pero ¿qué son los cristales de hidroxiapatita y dónde se encuentran? ¿No? Es una parte de la matriz ósea. Entonces, si está dentro de la matriz ósea, acordarme qué tipos de estructuras voy a ver. Gammagrafías óseas generalmente. Perfecto. Y cuando se ve hipercaptante o hipercaptante, ¿no? Entonces ahí vamos a estudiar actividad osteoblástica, actividad osteoclástica, y estos van a generar en ciertos tipos de patologías. Entonces, primero, proceso de marcación. ¿Okay? Entonces, ya sabemos y hemos visto cómo es un generador, qué parte del generador vemos. Nosotros vemos solo esto en el generador, ¿sí? No vemos la parte de adentro. Por ahí, si tienen en algún momento, si les hacen una práctica dirigida, pueden abrir un generador para verificar, pero las fotos ya las tenemos. Protección radiológica, su buen guante, le falta su mandil. Una vez puse esto y me dijeron, bravo, usted pone hombre nomás, y le puse una de Bulma y ya no me dijeron nada. Para los que tienen también se puede. Entonces, esto es lo que vemos y esto es por dentro del generador, ¿no? Entonces, ¿qué tiene esta parte con las dos agujas? ¿No? Donde voy a tener una línea que va a un plomo que está acá adentro y dentro está el molibdeno, ¿no es cierto? Una columna de alumina con molibdeno sale de ahí
¿Y qué va a hacer esto? Un filtro milipor. Filtro milipor de 0,22 mililitros. Acuérdense de este filtro, porque este filtro es el que se utiliza para casi todos los procesos de medicina nuclear. ¿Okay? Y este es el que nos garantiza la esterilidad. Pero, profe, ¿cómo va a garantizar si el filtro está mal? Si el filtro está mal, no sale el producto. Se obstruye. No sale el producto o botea por un lado. Entonces, no sale la cantidad necesaria. Por eso es que se tiene que conocer el perfil de elusión. Entonces, ya sabemos, ¿no? La lúmina va el cloruro de sodio, la arrastra el tecnesio 99 metestable de la lúmina. Y esto es lo que tenemos, tecnesio 99 metestable con cloruro de sodio. Nuestro producto que vamos a tener del producto de la erupción. ¿Ok? Entonces esto va a servir ¿para qué? Para el proceso de marcación. ¿Sí? Ese proceso va a ser manual. ¿Ok? Por lo mismo tiene que ser un proceso rápido, está detrás del vidrio plomado. Entonces, la práctica a partir de este momento consiste en ponernos en las condiciones en las que tenemos que trabajar. ¿Cuáles son las condiciones? Usar o no. Generalmente para los que medimos menos de 1,65, generalmente toca usar el banquito. Sí o sí. Sí o sí. El profesor puede facilitar un banquito. Porque todos los bloques L, casi todas las campanas de flujo laminar son hechas para europeos o americanos. Hay que pensarlo así. Segundo lugar, acostumbrarse a ver detrás del vidrio plomado. ¿Ok? Detrás del vidrio plomado, acostumbrarse a ver los volúmenes. 0,05, 0,7, 1, sacar un volumen. Profe, voy a sacar 0,3, ya acá, 0,3, ¿cómo introducir dentro del vial? Las famosas prácticas en frío. Va a tocar para los que están quizás en Almenara, que está ahorita en huelga, hacer una práctica en frío dirigida, ¿no? Lo que hacíamos antes en el curso, lo que hacía era mandar por grupo a hacer sus cajas de cartón. Yo les daba las dimensiones en una caja de cartón con vidrio, en las condiciones en las que está con medida, hacer la práctica en frío dentro. Les proporcionaba los viales y a grabarse un video marcando un fármaco, que es la práctica final. No, los que están en sedes tendrían que hacer eso. Pero lo ideal es que trabajen con guantes, esa también es otro condicionante, con guantes detrás del vidrio plomado y hacer simular el proceso de marcación. Al menos una marcación para concluir el curso, como evaluación dentro de la parte práctica. ¿Ok? ¿Sí? Nosotros ya trabajamos al día a día con esto, pues, ¿no? Ya sabemos qué jeringa vamos a usar, hacemos el proceso de marcación, siempre con guantes. ¿Ok? Y ahí vamos a hablar ya de los complejos marcados con tecnesio de primera generación. ¿Qué se refiere con eso? ¿No? Marcados con un radionúclico que se dirige a un determinado órgano, pero no a un receptor en particular. Y va a permitir funciones básicas e inespecíficas. Estos fármacos de primera generación no necesitan tecnesio recién eluido. ¿Ok? Entonces podemos trabajar con tecnesio del IPEN para estos fármacos. Sí. ¿Ok? Porque ¿a qué hora eluyen el tecnesio del IPEN? Vayan a ver ahora. 2 de la mañana, 2:30. ¿Hasta qué hora dura? 2 de la tarde, 2:30. Profesor, pero trabajan hasta las 6 de la tarde, 6:30. Sí se puede. ¿Okay? Pero hay que referir para ver con qué radiofármaco estoy trabajando. Generalmente lo ideal, primera generación. Por eso es que se van a dar cuenta que muchas veces se prefieren estudios avanzados, estudios un poco más medio difíciles de hacer, ¿okay? Con radiofármaco de segunda o tercera generación los van a citar temprano. Mientras más temprano mejor, para tener el tecnesio con más alta actividad específica. Radiofármacos de primera generación, tecnesio 99 MDP, tecnesio 99 DTPA, tecnesio 99 DMCA y tecnesio 99 DICINA. Estructuras óseas, radiorenograma, gammagrafía renal y vías biliares. ¿Okay? Estos son los radiofármacos de primera generación que no necesitan, que no es tan compleja su valencia, y estos van a ser marcados solamente marcados con tecnesio 99, no olvido, y un proceso de marcación nada más. Ingresa y se marca. ¿Ok? Listo. Entonces tengo el tecnesio 99, el agente reductor que va a ser el estaño,
Generalmente estos tienen esto y el ligante es radiofármaco. Ojo, agente reductor y ligante. ¿Ok? ¿Para qué? Para tener este tecnesio 99 marcado con el radiofármaco, ¿no? En forma de pertecnetato y esto vale. Lo ideal es que obtenga el complejo tecnesio 99 radiofármaco con alta actividad específica y ligado. ¿Qué pasa si no tengo eso? Si el estaño está oxidado, voy a tener tecnesio 99 mal marcado, tecnesio 99 solo. ¿Cómo se va a ver eso? Yo tengo que aprender a ver cómo se ve cuando inyecto un paciente con tecnesio 99 solo. El tecnesio 99 solo se va a fijar a nivel de mucosa gástrica, tiene afinidad por mucosa gástrica, se va a ir hacia la glándula tiroides y hacia las glándulas salivales. ¿Okay? Entonces, esa es la distribución del tecnesio 99 solo. ¿Por qué tengo que aprender de primera instancia? Porque si yo estoy, por ejemplo, marcando tecnesio 99 de TPA, que es un quelal que se va hacia los riñones, para ver los riñones, no tendría por qué ver glándulas salivales, tiroides o estómago. ¿Qué pasa si veo esas condiciones en una marcación que no es tecnesio solo? Este proceso no ha sido bien marcado. Este estaño no está bien. Entonces, y de ahí me pongo a investigar sobre lo que hemos aprendido. No ha habido buena cadena de frío, no ha sido bien guardado, el radiofármaco está vencido, el fármaco ha sido golpeado, no he logrado bien el proceso de marcación. ¿Se dan cuenta cuántos condicionantes puede haber cuando veamos eso? Son hasta 8 a 10 condicionantes que puede haber y me tengo que poner a investigar qué ha sido. ¿Okay? Lo ideal es que este proceso sea limpio, que sea bien marcado, que lo inyecte y que pase eso, que no vea otra zona, porque no me va a servir ni siquiera para cuantificar. Entonces, estas condiciones tengo que preservar, para eso el proceso de marcación, y para eso se hace. Tecnesio 99 segunda generación. Aquí ya geometría definida del fármaco, van a ser compuestos utilizando conocimientos de química, coordinación con estudios sistemáticos estructurales y de biodistribución para optimizar la captación. ¿Qué quiere decir esto? Que son estructuras ya complejas, no simples, que pasa por dos procesos para poder marcar. HMPAO, SD, MAC3, MIBI, tetrofosmin. Estudios de cerebro, estudios cardiológicos y estudios renales compuestos. Entonces, estos procesos, ya casi todos estos procesos, después del proceso de marcación, estos dos pasan a hervirse para llegar al proceso de ligando. Y estos dos pasan por una espera de 20 minutos, en este caso 15 a 20 minutos. Dependiendo del fabricante, ojo, cuando vean los insertos van a ver. ¿Ok? Entonces, SD o HMPAO para estudios cerebrales y MIBI y tetrofosmin para estudios cardíacos. Esos ya son considerados fármacos de segunda generación. En su gran mayoría, al menos los cerebrales, sí requieren tecnesio 99 recién eluido, con no más de 2 horas de elución. Importante, ¿por qué? Entonces, algunas veces los que no tienen el sustento teórico te dicen, no, porque tiene que ser así. No, es para guardar el sustento teórico, para guardar la alta actividad específica. ¿Cómo se considera la alta actividad específica? Teniendo tecnesio 99 metaestable y no tecnesio 99 solo. ¿Ok? Entonces, para eso se va a hacer. Entonces, estos complejos de segunda generación van a tener pertecnetato, agente reductor y ligando intermediario, pero van a formar un complejo intermediario. Luego de un proceso de espera o de hervir, pasan a ser un ligando específico. ¿Ok? Eso quiere decir que no puedo inyectarlo antes. No puedo inyectarlo antes, tiene que pasar por todo ese proceso. ¿No? Un complejo intermediario que puede ser espera o hervir y ya tengo eso. ¿No? Entonces, el MIBI Cardiolite, ¿no? Que va a pasar por todos estos procesos, ¿no? El cerebro, los estudios de cerebro que van a tener estos excipientes, ¿no? El MIBI, por ejemplo, el MIBI Cardiolite que tiene MIBI, estaño, L-cisteína, citrato de sodio, manitol, mucho más complejos que los otros que solo tenían MDP. ¿Ok? Entonces, el grado de reducción depende del oxígeno presente. Si queremos utilizar un radiofármaco que va a marcar con estaño y que voy a tener el proceso de reducción de la valencia 7 a la valencia 5, esto se garantiza cuando no haya oxígeno presente. Entonces, dentro de los viales hay que tratar. Profe, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo garantizo durante mi marcación que no haya viales? Cuando yo tengo la jeringa, lo que hacen las enfermeras, quitarle todas las burbujas
pero quitarle las burbujas, ojo, esa también es una práctica interesante con el capuchón. Porque si quitan el capuchón, ya sé que esto salta y se contamina. ¿Ok? 1. 2. Quitan las burbujas y ya no tengo burbujas ahí. Estoy garantizando que no haya oxígeno presente durante mi embarcación. 2. Tratar de que en la aguja tampoco haya oxígeno. Entonces voy a sacar una pequeña burbuja hasta arriba. Primero golpear y luego la burbuja hasta arriba. Una vez que está así, recién se procede a embarcación. ¿Ok? Entonces eso también en la práctica tienen que aprender. ¿Ok? Para evitar el oxígeno presente. La relación estaño-tecnesio, ¿ok? Condiciones en que se lleva a cabo la reacción, la presencia del ligante y la naturaleza química del ligante. Todo este proceso que es muy teórico, pasa por un proceso de eliminar burbuja, ingresar bien y retirar antes también. ¿Por qué? Porque cuando hay presión negativa, ingresa el fármaco y se genera detrás de esto también una pequeña burbuja. Antes de que esa burbuja de aire ingrese, se retira. Entonces, esa también es parte de la práctica que tienen que hacer para el proceso de marcación, para evitar eso. ¿Ok? Y a partir de ahí, ¿qué tenemos? Una marcación ideal. ¿Sí? La marcación ideal. Hemos hablado de complejos de primera generación y segunda generación, y los de tercera, bro. No, ahora vamos a hablar de los de tercera, pero todos los radiofármacos tecnesivos pasan por este proceso. ¿Alguna pregunta está ahí? ¿No? Sueño. Van a repasar después. Tomen aire, 2 minutos, 3 minutos, y seguimos con el FDG. Flor de exceso y glucosa. Sí. ¿Qué onda? O sea, Flor. ¿Dónde se hace el flúor? allá en el ciclotrón. Ciclotrón. Entonces, cuando veamos este proceso, lo que tenemos que hablar es de ciclotrón. ¿Ok? Profe, ¿qué es esto? Así planificamos el ciclotrón nosotros el día a día. A nosotros nos dicen tenemos tantos pacientes inyectados cada cierto tiempo y les requerimos esta dosis en base a su peso. Entonces en ciclotrón lo que se hace es planificar un bombardeo para que el fin de síntesis sea a las 9:30 y para esto requiero 208 mililitros. El ciclotrón 297 y rendimiento de explora. ¿Qué quiere decir? Cuando yo obtengo un fármaco de ciclotrón voy a tener el flúor 18, pero este proceso tiene que ser marcado en un módulo de síntesis. Entonces esta es una marcación de un complejo que va a ser no manual. ¿Ok? Y para eso necesito un módulo de síntesis para hacer ese proceso de marcación. Entonces, este rendimiento me habla de que este fármaco va a demorar en el proceso y va a reducir esto. Por eso es que yo necesito esta cantidad de ciclotrón, 297, para que al final obtenga 208 bajo este rendimiento. Entonces, esto es un cálculo que normalmente se hace a las 4 de la mañana. Normalmente se hace a las 4 de la mañana. O sea, el licenciado tiene que salir 3:30 de su casa. Tenía que salir, ya no trabaja. ¿Te pagan más? Con el pan. ¿Ok? Pero ¿qué hacía? ¿Qué hacíamos ahí nosotros? Teníamos que cambiar, antes de pandemia, teníamos que cambiar las áreas, ¿sí? Teníamos que pasar por un proceso de limpieza, ¿no? Con aire a presión negativa, ponernos todo esto. Antes del COVID, nosotros ya estamos preparados, usábamos EPPs y todo eso. ¿Ok? ¿Para qué? Para trabajar en un área que se llamaba área limpia. ¿Cómo? Área limpia. ¿Ok? Entonces, cuando hablan de ciclotrón, se habla de un laboratorio de producción de isótopos. Donde, ¿qué voy a tener? Un ciclotrón, que es un acelerador de partículas. Y el acelerador de partículas me va a dar un fármaco, un isótopo, el flúor 18, que luego va a tener que ser marcado para obtener un radiofármaco, ¿sí? ¿Y cuál es el radiofármaco? Flúor 18 o flúor desoxirribosa, FDG. ¿Ok? Ese proceso se realiza acá, en un hot cell. Cuando nosotros eluimos un fármaco tecnesio 99, tenemos 800 milicuries. Acá en un bombardeo podemos tener hasta 5000 milicuries. Eso manualmente se puede manejar. ¿Ok? Entonces lo que se hace es monitorizar el bombardeo. Esto es un monitor para el ciclotrón y esto es un monitor para el módulo de síntesis que va a estar aquí adentro, dentro de esto que se llama hot cell.
Y el fraccionamiento de la dosis se hace con estos brazos robóticos. Entonces, para aquellos que han jugado PlayStation, es interesante ese trabajo, es bonito. Lo que hacemos es preparar esto, porque trabajamos con estos brazos, ponemos jeringas acá tenemos un activímetro, el monitor está adentro, preparamos esto manualmente y luego este blindaje plomo se cierra. A pesar de que utilicemos 5.000 milicuris, la dosis de radiación es mucho menor de la que tú usas cuando estás inyectando pacientes. ¿Por qué? Porque acá hay blindaje, todo está plomado, no sale fuera de eso, mientras que ya inyectando al paciente ya te estás irradiando. Entonces esas condiciones hay que saber. No, el fármaco va a llegar, el flúor 18 va a llegar y vamos a tener un medidor de presión, ¿no? Que va a estar conectado. ¿Qué es esto? Es el filtro que dijo. El filtro Millipore. ¿Se acuerdan que el Tecnesio 99, el generador, también tenía un filtro Millipore? También el producto que llega al flúor 18 tiene que pasar por este filtro Millipore. ¿Okay? Y el FDG flúor 18 ya marcado también pasa por este filtro Millipore. Y este otro es un vial de venteo para igualar las presiones tanto externas como internas. ¿Okay? Entonces, nosotros debemos estar familiarizados con este filtro. ¿Qué va a garantizar este filtro? La esterilidad del producto. Una vez que ya terminamos, cerramos todo esto. Mira, tenemos jeringas preparadas. Porque hay diferentes tipos. Si ustedes ven acá, hay tuberculinas, hay de 3 y hay de 5. Porque el volumen no va a ser el mismo. Entonces, lo ideal cuando trabajas en medicina nuclear es trabajar bajo volumen. Entonces, con estos brazos lo que haces es, llega el producto final acá, está el vial acá y con una jeringa vas picando, vas sacando, vas picando, vas sacando. ¿Ok? De acuerdo al volumen que tengas, vas fraccionando. ¿Qué serán estos? No. Estos son monitores, detectores de área. Ya no son como el Geiger, que son detectores gaseosos, estos son de estado sólido. Igual miden en microsievert hora, pero miden contaminación de ambiente. ¿Ok? Y este es un monitor que antes de COVID ya medía CO2 para ver la pureza del aire. Ahora que vayamos el otro semestre a Ciudad Universitaria, los salones también tienen esto. Como fueron hechos en COVID, ¿ok? Entonces tiene que garantizarnos la cantidad de CO2. Si pasa de 300 partículas por millón, ese ambiente no es seguro y se puede propagar el COVID. ¿Ok? Entonces acá también para mantener la seguridad de las áreas se utiliza eso. ¿Ok? Profesor, la concentración de CO2 tiene algo que ver con la pureza del fármaco. No. Es del área. Del área. O sea, tú no puedes mantener más de 3 personas en un área limpia. ¿Ok? Tienes un intercambio de CO2. Profe, ¿pero qué es esto? Ya me complicó la vida. Este es el famoso módulo de síntesis. ¿Ok? Esto me llevó 3 semanas estudiarlo. Y hasta ahorita sigue produciendo FDG bonito. Este es el módulo de síntesis Explora FDG4. En su época los módulos de síntesis solo servían para un solo fármaco. En la actualidad ya vamos a ver cuando marcas hay multitasking o con cassettes. Interesante. Pero un patrón importante es este, donde están los triángulos radioactivos. Aquí se producen las reacciones con sustancias radioactivas. ¿Okay? Estas son una serie de bombas de presión que lo que hacen es llevar todas las sustancias que voy a tener como precursores. ¿Okay? Entonces, ya tengo que hablar de cosas que van a servir para el proceso, como cloruro de sodio, como acetonitrilo, criptofix, triflato de manosa y ácido clorhídrico. Ya así. Entonces, todos esos procesos, todo lo que ustedes ven acá, ácido clorhídrico, criptofix, el triflato de manosa, son tóxicos para el paciente. Antes de terminar todo el proceso, tienen que pasar por estos filtros de purificación, que se convirtieron al final en un solo filtro de purificación, como un tren de 4 filtros. ¿Okay? Para eliminar estos desechos de todo el proceso que van a hacer. Entonces, para eso, ¿qué se tiene? Se tienen los famosos precursores. Cuando llegan estos, los químicos farmacéuticos preparan esto, ¿no? En la cantidad que se requiere para todo. Acá tengo triflato y manosa. Lo que en algún momento va a ser glucosa, va a tener como precursor a la manosa. Y la manosa va a tener que pasar por un proceso, ¿no? Para convertirse en glucosa. Criptofix
¿no? Otro triflato de manosa y el ácido clorhídrico que también voy a tener para el proceso. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Primero va a empezar la producción. Esa época teníamos un ingeniero electrónico de la UFI, de San Marcos, perdón, a Miguelito. Él era el encargado de hacer el bombardeo. Luego nosotros también hacíamos los bombardeos cuando él salía de vacaciones, y todos estamos preparados para eso. Una vez que termina el bombardeo, ¿cuánto demora el bombardeo? 45 minutos o una hora, depende de lo que requiera. Ok, entonces si hemos entrado a las 4:30 de la mañana y hemos estado preparando todo ese proceso, a las 5, 5:30 estamos empezando a bombardeo. 6 de la mañana termina eso y pasa al módulo de síntesis. Una vez que llega acá, yo voy a tener una medida tanto en el monitor de ambiente como en el activímetro, porque el fondo radioactivo va a tener que variar. ¿Ok? Entonces tengo que tener un registro de mi fondo radioactivo. ¿Sí? Entonces yo lo único que voy a ver es todo va a estar cerrado. Yo voy a ver este monitor de Explora FD4 y voy a comenzar a aprender este estudio de curvas de actividad, perdón, curvas de presión, curvas de actividad y curvas de movimiento en el vial de reacción, tanto de presión como de tiempo. Entonces, cada curva va a decirme que está pasando un determinado proceso. ¿Ok? Primero, cuando llega el flúor 18 al vial de acá, y luego cuando pasa al vial de reacción. Entonces cada uno va a ser empujado por un determinado líquido, para eso le miden presiones, y voy a tener acá este monitor, ¿no?, de temperatura. Entonces si ustedes ven, llegan hasta 120 grados o hasta 140 grados. Cuando ya se tiene el último proceso de la hidrólisis, llega hasta 140 grados aproximadamente. Esos procesos no pueden ser controlables manualmente, o quizás en algún momento sí pudieron ser, pero la efectividad del producto no va a ser tan buena. ¿Ok? Ya cuando haces un proceso reproducible en estos equipos, el módulo de síntesis, ¿se acuerdan? Se pregunta el examen, módulo de síntesis, se va a poder hacer todo ese proceso. Los pasos de la síntesis del FDG van a ser 3: floración, hidrólisis y purificación. ¿Ok? Entonces la primera parte del proceso es cuando llega el flúor 18 a esto, que es una resina de atrapamiento. Acá se va a quedar atrapado el flúor 18 y lo que no es flúor 18 impuro pasa a un vial donde voy a tener que la reacción de oxígeno 18, H2O 18 o agua enriquecida que voy a recuperar de acá. Una vez que ha sido atrapado acá, va a pasar por todo este proceso, ¿no? Está como burbujeo. Primero, CryptoFix. Ingreso con CryptoFix y esto lo que va a hacer es arrastrar lo que se ha quedado atrapado acá hacia el vial de reacción. Ok, entonces voy a tener flúor 18 con CryptoFix purificado. ¿Sí? Luego va a ingresar acetonitrilo. Luego, recién cuando preparo la molécula, ¿no?, el flúor 18 preparo y lo llevo con triflato de manosa. Llegado a 120 grados, esto se va a convertir en glucosa. Y luego va a pasar por otro proceso que es con el ácido clorhídrico. ¿Ok? Entonces todo ese proceso ya va a realizarse acá. Y por bombas pasa acá, acá. Entonces se va haciendo todo esto hasta la parte final, ¿no?, la acidificación. Luego tiene que pasar por este tren de purificación. ¿Cuáles son los errores que puedan pasar durante todo este proceso? Que esto no esté bien ajustado y que el flúor 18 salga por un costado. Entonces la medida de las curvas no va a ser igual. ¿Profesor, toda la vida ha sido bonito? No, toda la vida ha sido bonito. Es un estrés. Es un estrés porque tú tienes que ir verificando que las curvas están bien. Si hay una variación en la curva, una bomba está mal, ha estado mal ajustado esto, el vial de reacción no está llegando o las presiones acá no están llegando. Entonces, lo ideal es grabarse este estudio de curva. En la actualidad estoy en la técnico de farmacia, si no me equivoco, por ahí que en algún momento va el tecnólogo que está ahí, ¿no? Y en la parte final, después de la acidificación, pasa cloruro con presión, agua, y lo lleva hacia el vial de purificación y sale ya cuando tengo aproximadamente a las 9:30 la fin de síntesis, esta actividad 96 milicuris y voy a poder fraccionar. ¿Ve? Entonces nosotros tenemos 8:48 a las 9:30 y en jeringa en cuánto volumen voy a tener. Entonces lo ideal es que se haga el volumen. Ya el Excel nos desarrolla todo,
Pero de ahí aprendimos que nosotros, cuando marcamos tecnesio 99, lo ideal es que hagamos nuestra regla de 3 y hagamos el fraccionamiento así. Es mejor, es mucho más sencillo. ¿Ok? Y algunos lo hacen por práctica, pero lo ideal es que comiencen a hacer ese ejercicio. Y a partir de ahí ya tenemos, pues, ¿no? Para inyectar el fármaco. Ahora, si se dan cuenta, salen en 0,09. Esto es pequeñísimo, ¿ok? Menos de 1 mililitro, de 0,1 mililitro. O sea, la tuberculina en la primera rayita, solamente eso voy a tener. Si se pierde una gota de ese fármaco, ¿por qué? Entonces, manejar este fármaco hay que tener mucho cuidado, ¿no? El costo de una dosis de este fármaco está en $500. Solo el costo, porque el costo de un FDG son $6.600 más o menos. El estudio. Entonces, mucho cuidado con el manejo de cada uno de los fármacos. Y al final salen 0,86. Esto es cuando teníamos un solo PET. En la actualidad están saliendo ya con volúmenes hasta de 3 mililitros. ¿Ok? Porque fraccionan para el PET de delgado, fraccionan para el PET de INEM, fraccionan para nuestro PET y fraccionan para el PET de salud. Entonces, esto se va convirtiendo en una locura, ¿no? Ya no bombardean 914 milicuries, sino ya están bombardeando hasta 5.000 milicuries. Y nosotros tenemos que hacer luego de eso el trabajo de fraccionamiento. O sea, trabajar jeringa por jeringa, sacar la actividad, vamos a dosificar de acuerdo al volumen que hemos extraído y de ahí ya va la etiqueta de la jeringa acá y el rótulo, de acuerdo a cada paciente que le corresponde. Cuando van ustedes a delgado o los que van a PET, van a ver eso solamente. Ya fraccionado, listo para utilizar. ¿Qué es? Fluor 18 FDG. Este es un PIG, un protector, ¿ok? Ustedes solamente que llegue esto con una etiqueta donde dice actividad, hora de marcación, disponibilidad y el lote, ¿ok? Y eso es lo único que van a manejar. Entonces es más sencillo, ¿no? Van a llegar en estas cajitas y donde se va a obtener. Una parte del fármaco, una vez que ha sido fraccionado, va viajando hacia los centros y la otra se va pasando al proceso de control de calidad. ¿Okay? Vamos a tener que hablar de eso también, los controles de calidad que se utilizan en los fármacos. Si se dan cuenta, el FDG Fluor 18, por ser un radiofármaco de tercera generación y utilizar muchos productos que pueden ser tóxicos para el paciente, pasan por procesos de control de calidad. Cromatografía, aromatografía, capa fina para ver los tipos de rayos del Fluor 18 y todo lo demás. Entonces, cuando ustedes van al centro, pidan ver el certificado de control de calidad. ¿Y cuándo se hace eso? Todos los días, con cada producto. El profe, y el de tecnesio, ¿por qué no lo hacemos? A los de segunda generación sería ideal hacerlo. ¿Ok? El Fluor 18 todos los días pasa por el control de calidad. Entonces, ¿qué sugerencia tiene esto? No se inyecte el fármaco sin control de calidad, no te dice, ok, pasó. ¿Sí? Entonces, yo ahí, por ejemplo, todos los días me entero. Radiofármaco, 7 de la mañana, aprobado el radiofármaco. 7:10, aprobado el radiofármaco. Entonces ya pueden inyectar el fármaco. ¿Qué pasa si te dicen no aprobado? Todo el fármaco se desecha y vuelve a ciclo. ¿Ok? Entonces, ¿puede pasar? Sí ha pasado. Antes pasaba más, ahora pasa menos, pero igual siempre hay un rango de falla. Profesor, ahí en ese vial de la izquierda, ese vial que No, está... esto es una caja con plomo y portajeringas. Ah, ese portajeringas también está plomado. Todos están plomados. Cuando llegan al centro, aquí van a tener un triángulo radioactivo con una medida de dosis de radiación en un nivel. Lo ideal es que esté en nivel 2 para protección radiológica. Entonces, ¿cómo hacen eso? Con un Geiger-Müller en contacto y a 30 centímetros de distancia hacen la medida. ¿Por qué? Para sacar el índice de radioactividad que esto tenga. Ahora, lo ideal es que esto cumpla hemireductora o décimo reductora. Décimo reductora, porque está yendo al punto. Décimo reductora. Ya sus compañeros se han dado cuenta, ¿no? Todos nuestros blindajes se cumplen la décimo reductora, hasta más. ¿Ok? Entonces, a esto también le podríamos hacer. Bueno, con eso ya tenemos el fármaco y se va para los estudios. ¿Ok? Esto pasa con el FDG. Profe, y el PSMA, otro módulo de síntesis. Otro módulo de síntesis. No es el mismo. ¿Ok? No sé si tengo por acá, voy a ver.
otro módulo de izquierda. Tenemos 10 minutos. Que vienen para P, todos pasan por un módulo de síntesis, no es de marcación directa. Los tecneciados sí son de marcación directa. Estos ya son considerados radiofármacos de tercera generación. Ojo con eso. SMA se marcaba primero con generadores. ¿Saben qué generadores tenemos? Galio 68 gramos, ¿no es cierto? Para PET. También en un módulo de síntesis. ¿Ok? Este es el módulo de síntesis ahora, que son módulos que estos se colocan ya como cassettes acá. O sea, los precursores, ¿se acuerdan que eran viales que se colocaban manualmente? Ahora se colocan en cassettes. Entonces tú colocas un cassette con un módulo y puedes marcar FDG, FSH, FMISO, FLT, fluoruro de sodio, fluoruro de dopa, péptidos, PSMA también. Entonces ya son multitasking, ya no es como antes, solo fluor 18 FDG. Ahora estos módulos de síntesis puedes marcarlo con otros precursores. Entonces lo ideal es eso, ¿no? Lo ideal es eso, utilizar ya péptidos, por ejemplo marcar esto, galio 68 PSMA, tener el generador y marcarlo con el módulo de síntesis. O obtener fluor 18, lo que hacemos en la actualidad es obtener fluor 18 y marcarlo en el módulo de síntesis para obtener PSMA. ¿Ok? Entonces para estudios de próstata. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Comentarios? Ya vamos a ver esto cuando veamos medicina. ¿Listo? Nos quedamos acá entonces. Gracias.